Hola, hola. Hoy voy a hablar de el poder de la voz en un día en el que mi voz no está de la mejor manera posible, o sea, estoy un poquito ronca, puede que me quede incluso sin voz durante el vivo, pero quiero hablar del poder de la voz. Y quiero hablar del poder de la voz desde un enfoque totalmente diferente, no desde el enfoque del poder de hablar, ¿vale? Sino el poder de estar accionando en función de lo que sentimos y de lo que realmente queremos para nosotras. Creo que ahí es donde está realmente el poder de la voz. Y quiero hablar del poder de la voz, no solamente a nivel negocio, sino a nivel en general como mujeres. Ayer fue el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, 8M, y bueno, no quise participar mucho, ya visteis, si visteis mis historias, pudisteis ver que ayer fue un día en el que yo misma tuve que hacer ciertos trámites para luchar por mis derechos como mujer y a veces pienso que hay un concepto erróneo en cuanto a la lucha que tenemos como mujeres a nivel de lucha por la igualdad. Creo que la lucha es por la igualdad de derechos en general entre mujeres y hombres, ¿no? Derechos, más que igualdad de otras formas, porque ahí entra como, bueno, no me quiero meter en estos temas, pero con respecto al tema de la voz, yo lo que ayer hablaba de no callemos más, basta de callar. Y basta de callar en la vida, en nuestro día a día y aquí, en los negocios. Si os dais cuenta, hay mucha repetición de lo mismo en Instagram y en todos estos canales, redes sociales. Es que nos repetimos como loros unos con otros. Y creo que es algo que tiene que ver con cómo hemos sido educados, que al final, cuando tú ibas a la universidad, al colegio, lo que sea, yo lo estoy viendo con mis hijos, tienes que copiar lo mismo que dice un libro para poder aprobar un examen. No te permiten redactar algo con tus propias palabras e irte demasiado del texto que está en el libro porque te suspenden. Y no solamente te suspenden, sino que parece que les molesta que tú tengas un criterio propio y que quieras cuestionar ciertas cosas que se dicen en un libro. Y esto lo vivo con mi hijo, ¿no? Que al querer hacer preguntas un poco incómodas con respecto a cosas que hay en un libro y que no entiende y que lo ve de otra manera, al profesor le incomoda y le molesta. De hecho, le llama listillo, como que si es un... ¿Qué te quieres hacer el listillo? ¿No? Nos han criado y nos han acostumbrado a decir lo que hay que decir. Lo que está establecido es lo que es. ¿Vale? Entonces, eso lo que ha hecho es acallar el poder de nuestra voz. Y cuando hablo de poder de voz, no hablo solamente del poder de expresar lo que realmente pensamos, creemos, sentimos y deseamos, sino además accionar con respecto a eso. Cuando apagamos la voz, estamos automáticamente apagando nuestro ser. Porque la voz está directamente relacionada con nuestras acciones, con nuestra toma de decisiones. Entonces creo que el poder de la voz, el encontrar el poder de nuestra voz es fundamental para tomar decisiones propias, tener un negocio realmente alineado a nosotras, hablar y expresar nuestra verdad, porque todos tenemos verdades, solamente que son nuestras, no son verdades absolutas, pero al final nuestra propia verdad es lo que venimos a comunicar al mundo, lo que venimos a compartir. Cuando no estamos en nuestro poder de voz, no compartimos nuestra verdad. Compartimos mensajes que están ya, o sea, que ya están ahí fuera, los medio adaptamos a nosotras y se comparten. Pero no hay un mensaje potente, por eso muy pocas personas comparten mensajes potentes que son totalmente diferentes y que realmente no son repetidos por ahí. Entonces, claro, son pocas personas, hay que irlas cogiendo con pinzas porque de normal solemos ver que mucha gente repite lo mismo. Yo he podido caer en eso un montón de veces porque realmente estamos educados de esa manera. Y cuando ayer hablaba de no callemos más,
no solamente es expresar o sea, dejar de esconder, dejar de esconder lo que estamos, la realidad de lo que estamos viviendo, dejar de decir las cosas políticamente correctas únicamente, sino hablar un poco de todo, como realmente abrir las cajas y abrir melones de verdad, y hablar y expresar desde nuestra perspectiva lo que sentimos, lo que pensamos, lo que sea, ¿no? Sino también de ese accionar de forma alineada con todo eso. Creo que el poder de la voz tiene que ver mucho más allá con la comunicación en sí. Tiene que ver mucho con la acción y la toma de decisión. Hola chicas, bienvenidas. Y quería hablar de esto, del tema del poder de la voz, pues porque, pues eso, se ven muchos mensajes iguales. Ayer con el tema del 8M, pues se podían ver muchos mensajes repetidos y repetidos y repetidos y repetidos. Y siento que es muy importante que conectemos con eso que nosotras realmente queremos decir. Que empecemos a hacer pequeños ejercicios de incomodarnos a la hora de compartir lo que pensamos, hacer pequeños ejercicios de incomodarnos, porque sabemos que quizás vamos a decir algo que no es políticamente correcto, y cuando hablo de políticamente correcto me refiero a lo que está estipulado. Como os decía, cuando estamos estudiando hay un libro y lo estipulado es lo que se dice en el libro, y yo tengo que hacer un examen repitiendo lo que está en un libro. No me puedo salir de ahí. Si me salgo de ahí, pues la gente, en este caso los profesores, se molestan. Hola, Bellana desconectada de redes, pero me saltó la notificación y me pongo en podcast. Ok, un besito. Hola, estoy de acuerdo con lo que estás compartiendo. Es que creo que es tan importante que empecemos Yo hay muchas cosas que quisiera hablar muchas veces y me callo por miedo. Yo sé que esto lo tenemos todas porque hemos sido criadas en el miedo a expresar lo que creemos sobre ciertos temas que no son muy... que crean controversia, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el tema de ayer del 8M. Mejor felicitamos, mandamos un mensaje bonito y ya está, en vez de hablar de lo que realmente estamos sintiendo ese día. Por ejemplo... Y claro, tenemos miedo a represalias en el sentido de a la crítica, a que me juzguen, a que... Yo me acuerdo que con mi coach le decía, tengo miedo que me persigan. Tengo miedo que me persigan. O sea, no sé, pero en mi psique está como un miedo irracional a ser perseguida. Y esto tiene que ver con nuestras ancestras, sí, ya esto lo sabemos, tiene que ver con nuestras ancestras, con lo que han vivido nuestras antecesoras, con todo lo que han tenido que callar ellas, y al hablar, pues cómo han sido juzgadas, quemadas y de todo, ¿no? Pero yo creo que estamos en un punto en el que obviamente no hay libertad de expresión, porque en cuanto dices algo, y esto lo vemos en las redes, en cuanto se dice algo que va muy en contra de lo sistemáticamente establecido, incluso te banean, no te dejan subir el vídeo, bueno, hay un montón de cosas, no sé si lo habéis vivido, pero sí tengo clientas que han vivido que hay muchas cosas que no pueden subir porque se las clausuran. Pero, sin embargo, tenemos un canal muy importante que son estas redes sociales, que son nuestras comunidades, que son la newsletter y un montón de cosas más en el que podemos dejar pequeñas, eso, como pequeñas ramificaciones e incomodarnos para hablar de lo que realmente sentimos. Y esto no solamente es importante para la vida y para abrirnos un camino a todas, para empezar a dejar de callar y de dejar de ser políticamente correctas y de dejar de hacer las cosas como se dice que tenemos que hacerlas. Y es muy importante también en nuestros negocios, porque tenemos que dejar de repetir los mensajes que vemos ahí fuera. Y es algo que es normal que hagamos porque estamos enseñadas a eso. Y aparte, muchos de los que hablan de marketing y de cómo gestionar un negocio, cómo triunfar con tu mensaje, con tu plan de comunicación, lo que te dicen es modela. Y modelar es agarra lo que ya existe, medio ponle algo que sea tuyo y repítelo como un papagayo, como dice Alberto Apolo. Y creo que eso es un gran error.
es un gran, gran error. Porque es lo mismo que cuando ibas a la puñetera universidad o al instituto y te decían, coge el libro, apréndetelo el caletre y luego cópialo con algunas palabras tuyas para que se vea que lo has entendido y el examen. Es lo mismo. Entonces, yo digo, ¿cómo podemos seguir activando las mismas herramientas de toda nuestra vida que nos han llevado a ser una copia uno del otro y hacer, pues, estar todos como en un raíl y no salir de ahí? Y no salir de ahí y activar nuestro propio poder de voz, realmente. ¿Qué es lo que realmente nos hace únicos? Cuando yo agarro y digo lo que siento, tal y como lo siento, no de una forma respetuosa, porque a veces pensamos que decir lo que sentimos y abrirnos a decir claramente la opinión que tengo sobre un tema puede ser algo que también como que dañe a los demás, igual voy a herir sentimientos, y lo que tenemos que aprender es que primero nada es personal, ni para nosotros ni para los demás, que es importante obviamente el respeto, siempre haciendo las cosas desde el respeto, no tenemos por qué herir a nadie, simplemente estamos dando una opinión propia, basada en una experiencia seguramente que hemos vivido. Seguramente si cada uno de nosotros hablaría desde nuestra propia experiencia, desde nuestro propio poder de voz, desde nuestro propio sentir e incluso canalización, porque yo estoy segura que todos en este mundo recibimos en algún momento mensajes que no sabemos ni cómo llegan esos pensamientos a nuestra cabeza, pero ahí están, pero los omitimos porque no son lo que se lleva en el momento, o son temas como que mejor no los toco, o XXX. No sé si esto os resuena, pero creo que es súper importante el tema de empezar a activar nuestra voz, primero a través de acciones y de toma de decisiones, que creo que es más fácil que dar opiniones abiertas, ¿no? Quizás decidiendo tu propio camino. El tema de agarrar y decir, no, es que yo quiero esta forma de hacer las cosas y no quiero seguir el típico carril y quiero salirme a mi propio camino, ya es activar el poder de tu voz, porque estás decidiendo. Y creo que tiene que ver mucho el poder de la voz con las acciones, con el accionar, con el elegir, con el decidir. Y luego, después, cuando tú estás en tu camino y tú te enraizas y conoces tu propia verdad, conoces tus propias creencias, cultivas como tu sabiduría, ¿no? Tu conexión contigo, con tu sabiduría, ahí se te abre un camino, se te abre como una puerta a poder decir las cosas que sientes y que piensas sin miedo, o incluso con miedo, pero sabiendo que es que eso es lo que tú sientes y lo que tú piensas, y que no es para hacer daño a nadie, sino simplemente para defender tu propia verdad. Y ahí estaríamos abriendo la visión, ¿sabes? Estaríamos abriendo nuestros ojos, estaríamos abriéndonos a una visión mucho más amplia y podríamos ver las cosas desde una mayor perspectiva, en vez de estar todos en la misma, sabiendo que el mundo tal y como venimos es un caos. O sea, yo no veo noticias, yo no veo nada en la tele, y cada vez que veo una noticia digo, Dios mío, ¿dónde vamos a ir a parar? Ahora, por ejemplo, con las leyes que están saliendo de los niños y un montón de cosas que yo digo, de verdad, o sea, vamos a seguir en el mismo carril, en el mismo carril, en el mismo carril, en todas las áreas de nuestra vida, sabiendo que vamos al precipicio. O sea, lo vemos, todos vemos que la vida, tal y como venimos siguiendo el sistema, va a un precipicio. Yo creo que todo eso lo vemos. Lo que pasa es que nos ponemos una venda, seguimos en automático y hacemos como que no pasa nada. Pero ¿qué pasa si dejamos de ir en automático? Y empezamos, no tenemos que hacer acciones revolucionarias para cambiar el mundo y para trastocar nuestra vida. No, son pequeñas acciones en nuestro día a día, en nuestra propia casa, con nuestros propios hijos, con nosotras mismas, que digan, ya, me salgo del carril que me están imponiendo, porque no estoy ahí, no estoy de acuerdo. Y estoy segura que si estás aquí es porque no estás de acuerdo con el camino que vas siguiendo detrás de otras personas, ¿no? Siguiendo como lo que hacen o la forma en la que lo hacen otras personas.
Cuesta mucho, claro que sí, por eso digo, quizás el primer paso no es hablar y venir aquí y contar y expresar lo que sientes o expresar lo que sientes, lo que piensas, pero quizás sí el primer paso puede ser contigo misma, conectando con tu propia sabiduría, sintiendo la certeza, porque la vas a sentir, dentro de ti, de lo que realmente es para ti, de lo que realmente sientes tú, de lo que realmente piensas y crees tú, tus propias creencias, que tiene que ver todo esto con crear tus propios criterios, establecer tus propios límites, recuperar tu poder personal, pero más allá de la parte mental, de, sí, es que yo creo, más allá de la parte mental, de la parte de accionar, de activar la voz, de activar no, esto no es para mí, yo me quedo aquí, yo me quedo en mi camino, que no es el que sigue todo el mundo, que quizás es un camino que no se ve tan fácil, que quizás es un camino que los demás me dicen, estás loca por ahí, te estás complicando la vida, lo que sea, pero es tu camino. Por tanto, ahí empiezas a activar tu propio poder de voz. Pero si tú haces todo lo que hace todo el mundo, porque lo hace todo el mundo y porque es lo que toca, que es una frase que odio, la frase es lo que me toca, porque nunca hay nada que es lo que te toca, más que lo que decides tú. Realmente no es lo que te toca. Si tú decides que es lo que te toca, pues sí, claro que te toca, pero no tienes que decir es lo que me toca, tú puedes elegir qué es lo que te toca, no sé si me explico. Y cuando eliges qué es lo que te toca, porque lo eliges tú, ahí estás activando tu poder de voz. Y cuando empiezas a estar en tu camino y te empiezas a enraizar ahí con tus propios valores, tus criterios, tus límites, tu forma de pensar, tu forma de ver la vida desde tu propio prisma, entonces es más fácil que poco a poco puedas, quizás en entornos más cercanos, luego más grandes, poco a poco puedas expresar ya desde aquí, desde tu garganta, lo que opinas de verdad, sin alterarte, desde la tranquilidad. Y cuando es desde la tranquilidad es porque ya estás enraizada y confías y tienes tu certeza. A mí me ha pasado de hablar sobre un tema y alterarme mucho para defender ese tema, y eso quería decir, y eso lo que a mí me dio fue la señal de no estás enraizada. Ya va, primero enraízate bien, fortalécete bien, no hace falta que te expongas de esa manera. Entonces, te enraizas y luego compartes desde la tranquilidad, cada uno que lo tome como quiera, tú sabes que no lo haces para mal. Cada uno que lo tome como quiera, somos espejos. Al final, cuando decimos algo, yo ahora, por ejemplo, he activado esto y digo, quiero hablar hoy del poder de la voz, porque sí, porque me ha apetecido. Es un llamado, ¿no? Entonces ahí está, quiero hablar de esto, pues lo hablo, abro y lo hablo. Hay gente que lo va a escuchar y que le va a activar algo, y yo no tengo ni por qué saberlo, pero yo confío que es así, porque si no, no estaría aquí. Importantísimo, de verdad. Y el poder de la voz no solamente es el abrir esto y exponerte, porque no necesitáis poneros en una situación en la que os vais a sentir muy mal, ¿no? Como muy atacándoos a vosotras mismas. No hace falta eso. Pero sí es muy importante que os preguntéis, ¿desde dónde estoy comunicando? ¿Desde dónde estoy compartiendo este mensaje? ¿Este mensaje es 100% mío? ¿Lo estoy disfrazando con algo que es políticamente correcto porque me da miedo que se vea realmente lo que yo quiero decir? Y esto es algo que yo misma me pregunto todo el tiempo porque estamos muy condicionadas. Yo misma estoy muy condicionada. Y muchas veces cuando comparto algo digo, ok, ¿desde dónde está saliendo esto? ¿Desde dónde están haciendo esto? Es algo que estoy repitiendo porque lo he escuchado. Y si es así, ¿qué pasa? ¿Qué tanto yo estoy de acuerdo con eso realmente? Y ese poder de cuestionarlo y de darle nuestra propia visión y de darle nuestra propia enfoque y nuestra propia voz, vamos a decirlo así, porque tiene que ver con las acciones y todo lo que os decía, es lo que realmente nos hace diferentes. Y aquí voy a decir algo que quizás remueva un poco, y es: nadie somos iguales. Por eso la igualdad que se tiene, por la que tenemos que luchar, es por la igualdad de derechos.
pero no igualdad de somos iguales, porque ni tú ni yo, que somos dos mujeres, somos iguales, ¿vale? Pero sí merecemos una igualdad de derechos. Y eso lo dejo ahí. Quería compartir esto porque a nivel negocios también es sumamente importante que empecemos a diferenciarnos, no desde el branding y lo visual y no sé qué, sino que empecemos a diferenciarnos desde esa voz propia, esa verdad propia, ese ser, la diferenciación desde el ser, desde el activar mi voz, activar mi verdad y mi mensaje, para poder atraer de forma natural a las personas que estén alineadas con ese mensaje y desde ahí crear comunidad y desde ahí crear negocio y desde ahí expandir lo que tengas que expandir al mundo. ¿Vale? Es un camino y esto es como todo. ¿Por qué seguimos el carril? Porque ahí nos están poniendo las cosas más fáciles, nos dicen cómo hacer exactamente todo, el ABC, vamos uno detrás de otros, por tanto, es como que nos abren camino, o esa es la sensación que da, ¿no? O sea, a ellos les funciona, a mí también me va a funcionar, entonces me voy por ese carril, ¿no? Porque es lo que funciona. Esa es la sensación que nos da. Y cuando salimos de ese carril y empezamos a abrir nuestro propio camino, obviamente es un camino que se empieza de cero, que tú tienes que ir cortando malezas, que es limpiarte de todo ese condicionamiento. Tienes que ir dibujando tu propio camino, ¿no? Y ir tomando decisiones en él. Porque el camino te lo estás abriendo tú. Y obviamente es un camino que requiere de mucha mayor presencia, quizás más... No es tan rápido, y digo entre comillas siempre porque es la percepción que tenemos de que siguiendo las pautas que marcan y lo que ya funciona a otros, o lo que dicen esos otros que están montados, es la verdad, creemos que así todo nos va a ir más fácil. Pero si eso sería real, todas estaríamos montadas en el dólar como están montados los que enseñan eso. O sea, son muchos años de negocios digitales, son muchos años de emprender a nivel digital y son muchos años en los que los emprendedores siguen cayéndose por el camino, haciendo las mismas fórmulas de siempre, haciendo las mismas acciones de siempre. Vamos a seguir haciendo lo mismo de siempre en vez de ir dibujando nuestros propios caminos. Y luego si te pones a hablar con personas que están en sus propios caminos y que van ahí pico y pala tranquilamente haciéndose su camino, dices, wow, si sí te está funcionando, ¿y cómo lo haces? Preguntándose qué quieren, preguntándose yo cómo quiero hacerlo. Yo tengo un llamado, todas tenemos un llamado, todas tenemos un algo que nos mueve a elegir lo que estamos eligiendo a día de hoy, emprender. Nace de algo, viene de algo, no está al azar, aquí porque sí. Y si eso es así, si tú sientes un vínculo importante con lo que has elegido emprender, es porque tú vas hacia un sitio. Simplemente tienes que encontrar tu camino. Y atreverte a elegirte a ti. Elegirte a ti, elegir tu voz, elegir lo que sientes, elegir acciones alineadas contigo y con esa visión que tienes para ti y compartirla. Esto va a hacer que se abran muchos caminos y que todo el mundo abra su propio camino y que las cosas... O sea, de verdad creo que cuando elegimos nuestra propia voz y empezamos a compartirnos, lo que hacemos es ampliar nuestra visión, cambiar nuestro mindset, o sea, nos abrimos a un mundo de posibilidades infinitas que hacen que podamos vivir mucho mejor de lo que estamos viviendo con una única posibilidad, que es ese camino y ese sistema que nos marcan y en el que no estamos a gusto, en el que estamos frustradas, en el que estamos mal porque no está hecho para nosotras, para empezar. No está hecho para nosotras ese sistema. Y nosotras no queremos crear un sistema igual para todas. Queremos que cada una tenga su propio camino, que cada una encuentre su forma, que cada una viva su manera, que cada una elija su forma de hacer las cosas y de compartir sus habilidades
sus dones con el mundo y su forma de ayudar. Porque ahí es donde está la diversidad, y ahí es donde está la riqueza, lo natural que es. ¿Hay un único árbol igual en todo el mundo? No, hay miles de especies, miles de frutas. O sea, hay mucha diversidad, en la diversidad está la riqueza. Entonces, ¿no podemos ir todas en un mismo camino así? Y ahí está el tema de activa el poder de tu voz. Cree y confía en lo que tienes tú para dar al mundo, para contar. No calles más. Y cuando digo no calles más, no quiere decir que salgas aquí a hablar de cosas que te incomodan, pero sí que empieces a, quizás en momentos cercanos, decir, no estoy de acuerdo con eso. No hace falta que digas más. Ahí estás dejando tu semilla. No estoy de acuerdo con eso. Ya. Así empecé yo. Así empecé, con pequeño de, eso no me parece. ¿Por qué? No me parece. Ya está, no quería entrar a más. ¿Por qué? Porque me ponía nerviosa. Y ahora llega un punto que hay muchos temas, como por ejemplo la igualdad entre mujer y hombre, como el feminismo, el patriarcado, temas de dinero, cosas así que salen en una mesa con amigos y en los que me siento muy bien hablando. Y antes era impensable que yo pudiese hablar sobre esos temas en una mesa. Pero porque poco a poco, y todavía hay temas en los que me siento muy incómoda y casi que quiero levantarme de la mesa y me quiero ir. Pero digo, no, me quedo aquí. Y si tengo que decir no estoy de acuerdo con eso, aunque no tenga la fuerza de explicar el por qué no estoy de acuerdo, no tengo tampoco por qué explicarlo, simplemente con decir no estoy de acuerdo con eso, yo ya me siento bien, estoy en mi poder. Solamente quiero que lo sepan, no estoy de acuerdo. No me callo, no soy aquí uno más. O sea, no soy aquí uno que está ahí y no tiene voz. No, yo tengo voz, no estoy de acuerdo. ¿Vale? Y lo mismo con acciones. Puedo levantar y decir, bueno, no estoy de acuerdo con ellos, me levanto, os dejo hablando, me voy. Eso también es una acción alineada, es un poder de voz. Estoy dándome el poder de decidir y de elegir qué quiero en cada momento. Y quería hablar de esto del poder de la voz, porque escucho mucho el tema del poder de la voz, el poder de la voz, el poder de la voz, y la gente cree que es el poder de expresar, que no es que para tener poder en la voz tienes que saber comunicar, tienes que saber expresarte. Y realmente no es así. No tiene nada que ver con poderes, o sea, con tener esa habilidad desarrollada de comunicar. Tú puedes ser una persona que no es que no comunica bien, todas comunicamos bien, para empezar por ahí. Todas nos comunicamos bien, todas sabemos hablar y tener una conversación. Pero, tal y como yo veo, el poder de la voz tiene que ver también con esas acciones, con ese ¿qué hago yo al respecto? ¿Qué hago yo al respecto en una situación concreta? Si me dicen a mí tienes que hacer A, B, C... Por ejemplo, que a mí me pasaba con mi mentor que me decía, no, es que esto lo tienes que hacer así, porque tú eres un médico como si fueras un médico de negocio y tienes que tener unos protocolos y todo es así. Y yo decía, ok, sí, bien, muy bien. Pero luego me ponían eso y decía, esto no soy yo, lo siento, pero no. Entonces le decía a él lo que quería escuchar, pero luego yo hacía lo que tenía que hacer y lo que se sentía alineado conmigo. Eso es el poder de mi voz. Y no entraba en discusiones con él, ni entraba en lucha, ni entraba en nada, ni porque él era el profesional. Y yo, sí, lo que tú digas, pero luego yo lo adaptaba a mí. Esas cosas que se hacen en interno, esas decisiones que se toman en interno también a nivel negocio, de, por ejemplo, ¿qué consumo? ¿Qué cuenta sigo? Si alguna cuenta me hace daño o me hace cuestionarme mi propio poder o me hace cuestionarme mi propia voz o me hace cuestionarme mi propia verdad y me hace sentirme mal porque la sigo siguiendo. Le estás dando el poder a esa persona. O sea, estás dejando que su voz, lo que ella dice, lo que esa persona dice, comparte, sea más poderoso que lo que tú sientes, que lo que tú quieres, que tu propia verdad. Entonces, el decidir a quién elegimos, a quién consumimos y a quién no, a quién le damos el poder y a quién no, es tener poder de voz. Nadie tiene que tener más poder de voz que tú misma.
tu voz para ti, tu poder de voz, es que no sé cómo explicarlo porque para mí tiene que ver mucho con los chakras, con el chakra de la voz, en el diseño humano, el centro de la garganta es el centro de acción y de manifestación, el centro de accionar hacia lo que quieres, ¿no? De poner en marcha las cosas que están alineadas contigo y con tu ser. Yo, por ejemplo, tengo mi garganta conectada con mi ser y es con mi identidad, entonces, claro, lo que yo hago está conectada con eso, o sea, tiene que ver con acción en función de lo que siento, por decirlo de alguna manera, es mucho más profundo que eso, pero bueno, independientemente con que tengas conectado la garganta o si la tienes incluso abierta, todas tenemos el centro garganta y todas tenemos ese poder de accionar y ese poder de decidir y ese poder de tener acciones alineadas a lo que sentimos, a lo que somos, a lo que queremos, a lo que creemos. Hay creencias que son condicionadas porque las tomamos del exterior, de la educación, de pues eso, de todo lo que estudiamos y no son nuestras y hay que identificarlas, hay que decir, ok, esto es lo que me han enseñado, pero no conecta conmigo, ya, chao. Y hay creencias que, aunque vengan de fuera, las adoptes como propias porque las sientes, porque sí, esto sí conecta conmigo, esto sí me hace sentido, esto sí me hace vibrar bien. Pero tú tienes que saber cuáles son. Que es lo que os digo de los libros. O sea, yo es que esto lo veo mucho con mi hijo, ¿no? Que yo le digo a él, no memorices, hijo, explica las cosas con tus palabras, si hace falta, pregúntale a tu profesor o a tu profesora por qué esto es así, si tú tienes esa curiosidad, pregúntale por qué esto es así, y no sé si te va a saber responder. Pues se enfadan, no quieren que el niño pregunte eso, no quieren. Entonces, claro, me lo pregunta luego a mí porque obviamente yo soy la única que le escucha y que le digo, bueno, pues es verdad, es normal que te lo cuestiones, qué sé yo, es normal cuestionar todo, porque la historia es la historia. Por ejemplo, imaginaros algo que es de historia, es el pasado, pero ¿por qué tiene que ser ahora igual, tantos años después? ¿Por qué la educación tiene que ser igual ahora después de tantos años? Es que son tantas cosas, de verdad, son tantas cosas, tantas, que se podrían hablar con este tema del poder de la voz, de que nos hayan callado durante tanto tiempo nos hayan callado y nos hayan dicho, no, mejor calladita te ves más bonita, no sé, las que sois de mi edad o mayores que yo, esto lo habréis escuchado, calladita te ves más bonita, mejor calladita, tú calladita. Analizar nuestra identidad, nuestros valores, creencias, atrevernos a enfrentar de a poco totalmente. Es tan importante, yo lo considero tan importante para que realmente haya un cambio a nivel colectivo y sobre todo a nivel nuestro, mujeres. Que seamos capaces de cuestionarnos cosas y de encarnar nuestra propia identidad y decir, pues esto es lo que yo creo, esto es mi verdad. Y en función de esto es como yo quiero vivir y accionar. Y ya. Y yo creo que nos abriría también a un respeto real más profundo de lo que es las diferencias, ¿no? Lo bonito que tiene el que todos seamos diferentes, lo bonito que tiene el que cada uno sumemos algo diferente al mundo. Si realmente nos abriríamos a mostrar esa diferencia, podríamos ser capaces de respetarnos más, de entender la diversidad, de abrazar la diversidad, de enriquecernos de la diversidad y a la vez abrazarnos todos como un todo, que conformamos todo, porque fijaros, yo pienso en el planeta, tanta diversidad que hay en el planeta, pero al final tú ves el planeta ahí en una foto y el planeta es uno con todo, uno, donde nos incluye a nosotros, incluye todo lo que ha creado el humano, todas las especies de las plantas, todas las especies animales, y es un uno completo, que se nutre entre ellos de forma armónica y perfecta para darnos la vida que tenemos en este planeta. Puede que suene muy profundo, muy trascendental, no lo sé, pero
si os ponéis a fijar así, luego ya ni qué hablar del universo que engloba todo lo que pueda haber en la vida en sí. O sea, pero si te pones a pensar en esas dimensiones, dices, ¿qué hacemos siendo todos como ovejas, una igual que la otra? Aplicando los mismos sistemas, aplicando la misma fórmula, aplicando las mismas fórmulas del mensaje. Por ejemplo, cuando hablamos de propuesta de valor, que yo con mis clientas les digo, no quiero, o sea, yo les facilito las fórmulas típicas que nos han dado de nuestro proceso cuando ya han trabajado la propuesta de valor a fondo. ¿Por qué? Porque me las piden. Pero no necesitamos esas fórmulas, no necesitamos decir nuestra propuesta de valor con una fórmula de una frase hecha. Mientras, si tenemos claridad de lo que somos capaces de ofrecer, si tenemos claridad de lo que podemos darle a la otra persona, no necesitamos frases hechas. Podemos explicarlo de diferentes y de miles maneras porque estamos conectadas con eso que podemos hacer para las demás, para los demás. Lo sabemos, lo sentimos, es nuestro. Entonces, ¿para qué necesitas una frase hecha? Solamente necesitas tener claridad de qué es lo que quieres dar a la otra persona y de qué manera tú quieres que sean tus servicios o tu acompañamiento o tu producto, lo que sea. Pero una vez que estás conectada con eso y que es parte de ti, porque lo creas tú, no te hace falta tener una fórmula de una frase hecha para explicarlo. Puedes, obviamente hay muchas herramientas y muchas cosas que te van a ayudar a dejarlo más claro. Pero si tú lo tienes claro, amiga, eso es como cuando dices, me llamo Roymar Durán y soy madre de un hijo de 11 años y soy una, yo qué sé, o sea, cuando no tienes claridad es cuando no sabes cómo comunicarlo y te enredas y todo eso, y si te está pasando, te estás enredando, no sabes muy bien qué decir, unos días dices unas cosas, otros días dices otras y estás un poco confundida, es porque hay mucha paja que hay que limpiar. Ahí está en tu camino, ¿no? Tu camino que está lleno de maleza y tienes que ir pues limpiando la maleza para quedarte con tu camino limpio, disfrutable y bien bonito. Pues lo mismo pasa con estas cosas. Si estás confundida, no sabes muy bien cómo comunicar, cómo alzar tu voz, es porque necesitas ese proceso de enraizarte, de establecer bien tus bases, de establecer bien tus raíces, tu mensaje, tu verdad, lo que quieres compartir. Y luego la forma de comunicar, o sea, luego lo demás viene de forma natural por añadiduría. No hace falta forzarlo, porque ya estarás bien enraizada ahí en ese mensaje. Ya estarás bien conectada con ese mensaje. E incluso pasa que cuando tú tienes un mensaje como que sientes como esa conexión de esto es, todo lo que venías haciendo y no encaja se cae. Es como si fuera una rosa que va perdiendo los pétalos que ya no le van. O una flor que va perdiendo esos pétalos que ya han pasado a mejor vida. Se caen solos. Porque no están concordando con ese corazón, con esa parte que es el mensaje que realmente está conectando contigo y que está saliendo de tu voz, del poder de tu voz. Bueno, gracias por acompañarme. Quería compartir esto, de verdad. Luego me escucharé, porque yo esto no lo preparo, no hay nada donde esté sacando este mensaje. Y a veces digo, no sé si lo que he dicho se ha expresado bien o realmente lo he explicado bien, pero aquí se dijo y se